Buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os voy a hacer un vídeo contestando una preguntita, una cosita o algo que me preguntáis muy a menudo. Y es, como habéis visto en el título, ¿qué elegir si un contorneo con un subtono cálido o con un subtono frío? ¿Por qué elegir cada uno de ellos? ¿Qué efecto nos van a dar cada uno de ellos? Y no sé, ¿qué diferencia hay? Para que sepamos cuando veamos en su momento hace unas semanas, hace ya un par de meses, subí un vídeo de cómo identificar los colores con subtono frío con el subtono cálido. Y eso, si no lo tenéis muy claro, os voy a dejar el enlace abajo en la cajita de información del vídeo porque os lo explico muy detalladamente. Así que dando por hecho que sabemos la diferencia entre cálido y frío, hoy os voy a contar qué diferencia visualmente, lo vamos a hacer visualmente, qué diferencia vamos a encontrar cuando hacemos un contorneo con un tono cálido como cuando lo hacemos con un tono frío, para que sepamos la diferencia y sepamos qué tono elegir en cada situación o qué efecto vamos a conseguir con el tono que vamos a elegir, cada uno de ellos, ya sea cálido o ya sea frío. Sabéis que los cálidos son los que tiran más a rojizos y los fríos son los que tiran más a ese tono grisáceo verdoso. Vamos a hacerlo súper visual, súper rápido, para que podamos identificarlo con mucha rapidez y podamos pues elegir lo que más nos apetezca en cada momento. Voy a usar una paleta en la que hay dos tonos... Bueno, de hecho hay dos tonos fríos y uno cálido, pero vamos a usar solo dos de ellos, un tono frío y uno cálido, para que veáis la diferencia. Es la paleta de Shade and Light de Kat Von D, la paleta de polvos de contorneo. Y de primeras nada más verlo, este primero y este último son fríos y este de aquí es cálido, porque este y este tienen los subtonos como más grisáceos y este tiene un subtono más rojizo. Así que vamos a utilizar estos dos, que son los tonos que más se pueden parecer en intensidad. Este es un poquito demasiado intenso y a lo mejor nos va a perder mucho eso de la intensidad. Así que vamos a utilizar estos dos tonos. Voy a contornear cada parte de mi rostro, cada lado de mi rostro con uno de ellos diferentes, para que veamos el efecto que vamos a conseguir y vamos a ver exactamente el por qué coger uno u otro. Normalmente, para crearnos una idea, para hacer una idea global, normalmente... ¡Ay, por Dios! Estoy grabando y de repente este señor se está metiendo debajo del mueble. ¡Bebé! ¿Qué buscas por ahí? ¿Qué hay por ahí, hijo? ¿Qué hay dentro? ¿Eh? Va a subir. ¿Subes? Y sí, subió. Aquí se vino. Normalmente se suele tirar los cálidos para un efecto más bronceado y los fríos para un efecto más realista de contorneo, de sombreado real de la piel. Pero ahora, cuando lo vayamos a ir haciendo, vais viendo verdaderamente in situ la diferencia, y que realmente vais a dar la razón en que el cálido se ve más bronceado y el frío se ve más contorneo, ¿vale? Como os digo, tenemos estos dos tonos y voy a coger dos brochas. Son de diferente pelo, pero son de la misma forma y tienen un efecto muy parecido. Son las dos de Burlesque. La de pelo rojizo es la 135 Pro y la de Duo Fibra es la 231. Voy a usar una para cada lado. Y yo creo que para que lo veamos un poquito más efectivamente, yo creo que voy a hacer un pequeño zoom in para acercar un poquito la cara, ¿vale? Yo creo que con eso vale. Vale, normalmente, como os digo, los tonos cálidos los usamos más con un efecto de polvo de sol, de bronceado, de toque de sol, y los tonos fríos son los que nos van a dar el sombreado más real de la piel. Vamos a empezar con el tono cálido en este lado y el frío en este lado, así que voy a coger simplemente un poquito y vamos a ir aplicando de la misma manera que aplicaríamos simplemente un contorneo. O sea, no voy a intentar aplicar un efecto de polvo de sol, ¿vale? Sino contorneo para que veamos la diferencia. Simplemente me voy a centrar en las zonas donde siempre suelo contornear, que es debajo de los pómulos, un poquito en la zona de la sien, en la zona del principio del crecimiento del pelo y en la línea de la mandíbula. Esos son los puntos en los que yo normalmente suelo contornear mi rostro, lo afino, lo pulo. No es que quiera crear un efecto muy particular, sino simplemente quiero pues dar un efecto un poquito más marcado de algunos rasgos de mi piel, de mi rostro, como pueden ser los pómulos, ¿vale? Ese es el efecto que hemos creado de contorneo, es un efecto buscando las sombras, pero como podéis ver, el tono cálido nos da un efecto como un poquito raro a la hora de crear el contorneo, ¿vale? Nos da un efecto demasiado tostado.
¿Veis? A mí me gusta, pero yo viéndome en el monitor y en el espejo, este tipo de efectos lo buscaría más de una forma un poco más amplia en la zona del pómulo, como un efecto 3, como el efecto de bronceado, porque creo que es un efecto que encaja mucho mejor a la hora de crear este efecto de besada por el sol, más que el efecto de contorneo. Vamos a pasar al otro lado y vamos a ver la diferencia y cómo vemos la diferencia de... Ay, perdona, que es la pantalla... Ay. La diferencia de efecto en tema de sombreado natural que nos puede dejar el tono frío en comparación con el cálido. Vamos por el frío. De la misma manera. Vamos a contornear de la misma manera. Ya de primeras... No es mucha diferencia la tonalidad, pero suficiente como para que me da un poquito más de realismo esta sombra en comparación con esta. Esta ahora la veo bastante más rojiza y esta la veo un poquito más realista con mi piel. Eso es lo que nos va a dar, o lo que vamos a conseguir con el contorneo más frío. Que la sombra que vamos a aplicar en nuestra piel sea más realista y menos tostada, menos efecto tostado. Que con el contorneo más cálido que nos puede dar ese efecto como si fuera más de bronceado. He contorneado de la misma manera y podéis ver que este lado queda bastante más, no artificial, pero bastante más de sol, ¿vale? Y cuando miro en este lado parece una sombra un poquito más realista de mi piel, que es una sombra más fría, que puede encajar mejor con un efecto contorneo, como que se asimila un poquito mejor y esta nos resulta un poco cálida. Con el mismo tipo de iluminación en los dos lados, mirándome recta, yo veo este lado bastante más rojizo y me choca un poco más el efecto de que sea una sombra del rostro con ese subtono rojizo que este lado, al ser un tono un poco más grisáceo, más verdoso, más integrado a mi piel, como que lo veo más realista el sombreado y el contorneo. ¿Veis? Este me parece que lo que me he hecho ha sido, pues eso, me he tostado, y en esta que mis rasgos son más realistas. Eso es la gran diferencia entre los dos productos, o los dos acabados, los dos subtonos, el frío y el cálido. Normalmente el cálido nos da un efecto de besado por el sol, de bronceado, de ser eso, pues un poco más veraniego, más tostado. Y el frío lo que nos va a dar es una sensación de una sombra, de hundimiento, de un efecto más realista de nuestro contorno, de nuestro rostro, que sea una sombra más natural en nuestra piel, con lo que nos da un contorneo más realista, más creíble, menos por reacción al sol o del tostado y más por nuestra propia forma del rostro. Por eso yo siempre opto por los subtonos fríos, porque creo que para el contorneo son los más realistas, y los subtonos cálidos para el polvo de sol, para el efecto bronceado, porque creo que son los más realistas. Ahora lo que voy a hacer es retirarme un poquito, ya que es un polvo, voy a retirarme el lado del contorneo cálido, voy a aplicarme el contorneo frío en los dos lados y luego voy a pasar a darme un poquito de polvo de sol, efecto de polvo sol con el polvo más cálido, con una brocha un poco más amplia, para que veamos cómo podemos jugar con el efecto que nos puede dar encima de un contorneo frío estos polvos de sol más cálidos. Sabéis que siempre que me toco se me queda más rojiza la zona, pero bueno, ahora se irá. Vale, ahora con un contorneo más frío de los dos lados voy a coger una brocha un poco más amplia. Esta también es de Burlesque, es la 206, y voy a coger el mismo polvo que he utilizado antes. Y lo que voy a hacer es repasar la zona que he aplicado de contorneo, pero dejando ver el contorneo, o sea, siempre llevándola como al lado, zona muy parecida, pero dejando los dos colores que se vean. En este caso dejaré el contorneo más externo y los polvos de sol, el bronceado un poquito más interno, suavecito. De esta manera vamos a conseguir, con los dos tonos, vamos a conseguir que tengamos la sombra real del tono frío y el tono más bronceado, como besada por el sol, que nos da el tono más cálido, que lo aplicamos un poquito más hacia el centro del rostro. También podemos usarlo para llevarlo por el cuello
Y como se lleva muy de moda, se está llevando muy de moda este 2017 y seguirá llevándose el 2018, es llevar este polvo de sol más cálido un poquito más hacia la mejilla y hacer nuestro efecto de colorete, ya que el colorete casi ha desaparecido en tendencia este 2017. De 2018 creo que va a ir más o menos parecido. Y veis, yo sigo notando mi efecto sombreado frío de contorneo y ahora tengo un toque un poquito más cálido, un poquito más tostado, un poquito más de buena cara de haber estado al sol gracias a los polvos más cálidos. Incluso podemos llevar este polvo un poquito suavemente encima de la nariz, el cálido, y nos dará ese efecto de habernos dado un poquito el sol de veraniego. Y esos son los efectos que vamos a conseguir más básicos, más genéricos de los tonos cálidos y fríos en el contorno, y por qué utilizar cálido el frío y cuál es el efecto que nos deja un cálido y un frío, para que lo sepamos. No es para nada erróneo contornear con un cálido, pero no todo el mundo le encaja ese tono para poder contornear, sobre todo cuanto más tostada y cálida sea tu piel, mejor te va a quedar un contorno cálido, y cuanto más fría y más clarita sea tu piel, mejor te va a quedar un contorno más frío. Normalmente los contornos fríos son los que más predominan a que queden mejor, pero no quiere decir que un contorno cálido no vaya a quedar bien en muchas pieles. Eso sí, para el efecto polvos de sol, para el efecto besada por el sol tostado, siempre vamos a tirar a por un tono más cálido, ya que sea ese nuestro efecto de piel producido por el sol. Así que aunque tú te contornes con un tono cálido porque eres de piel más oscurita o de piel más cálida, si te quieres hacer un efecto de besada por el sol también vas a tener que optar por un producto de subtono cálido. Y si al contrario eres de piel más clarita o de piel más subtono frío, te va a ir mejor el contorneo con el subtono frío, pero si quieres darle un toque de polvos de sol también vas a tener que optar por el tono cálido. Espero que haya quedado claro, que no haya sido mucha confusión y que haya quedado pues bien explicado el por qué utilizar cada uno de los dos subtonos y cómo quedan cada uno de los dos subtonos en la piel. Espero que os haya gustado. Bueno, esta es la paleta Shade and Light, creo que no tengo que dejar mucho producto de descripción, y las brochas os he ido dejando los nombres, pero claro, evidentemente puedes utilizar la que tengas a mano. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, os agradecería que le dieras un dedito hacia arriba al vídeo y que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis tutoriales. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Ser muy felices. Chao.